Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación y vamos a empezar a trabajar ya con los métodos propiamente dichos de lo que es la sucursal, ¿listo? Entonces habíamos quedado en el anterior video que lo primero que vamos a hacer va a ser el select, ¿no es cierto? Y en función a ello después vamos a hacer los gets, vamos a hacer el insert, el update y todo lo demás, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar con la capa de datos para hacer el select, ¿listo? Vamos a revisar, no creamos todavía lo que es la clase sucursal, ¿no es cierto? Entonces acá nos vamos a crear lo que es vamos a agregar aquí una nueva clase, ¿listo? Y le vamos a llamar sucursal DAL, ¿está bien? ¿Sí? Y obviamente vamos a seguir generando la herencia para implementar los métodos que tenemos en esa clase abstracta. Obviamente necesitamos y requerimos también lo que es en la capa común la clase sucursal, que ya la habíamos tenido acá y ya está con todos sus gets y todos sus constructores, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces básicamente vamos a trabajar nosotros en lo que es sucursal DAL, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer un using de la capa común, ¿no es cierto? Y miren, vamos a trabajar al igual que son las otras clases, como cuando trabajamos acá con lo que es tipo de cuenta, pues vamos a definir también nuestros atributos, ¿de acuerdo? Que básicamente son propiedades implementadas, ¿no es cierto? Entonces acá en sucursal DAL vamos a definirnos otra región que va a ser de los atributos y constructores, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer todo eso, ¿ya? ¿Listo? Entonces acá vamos a definir un objeto de la clase sucursal, lo voy a llamar ahí suc, ¿no? Ojo, estamos con propiedades implementadas, ¿no? Perdón, voy a hacerlo así. Sucursal y lo voy a llamar ahí suc, ¿de acuerdo? Voy a definir los constructores, el constructor por defecto y el constructor que instancie el atributo que tiene esta clase, que en este caso es esta sucursal, ¿no es cierto? O sea, el constructor que inicialice, perdón, este atributo. ¿Ya? Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a trabajar con el método select. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo que aquí ya hacemos. Y vamos a copiarnos directamente este método porque va a cambiar algunas cositas nomás ya, ¿no es cierto? Este es todo el método, ¿no? ¿Listo? Nos vamos a definir acá una vista. Bueno, esto voy a hacer un using del system.data.sql client acá, ¿no es cierto? Necesitamos. Nos vamos a construir una vista acá para seleccionar los datos que vamos a mostrar de una sucursal. ¿Listo? A ver, veamos. De una sucursal, obviamente sí o sí necesitamos el ID, ¿no es cierto? Para después hacer un get, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar el ID de la sucursal. Luego el nombre de la sucursal, le vamos a asignar un alias, ¿de acuerdo? Sucursal directamente le vamos a llamar. Necesitamos la dirección, ¿no es cierto? Ya. La latitud y la longitud para mostrar no necesitamos, ¿no ve? Cuando hagamos un get sí vamos a necesitar para posesionar, ¿de acuerdo? Necesitamos los teléfonos. Ya. La fecha de actualización no necesitamos mostrar. Tal vez podemos mostrar qué usuario ha sido, pero sí podemos mostrar qué usuario lo ha modificado, qué lo ha creado. Pero creo que lo más importante es mostrar la población, ¿no es cierto? En qué población está. Entonces acá vamos a trabajar obviamente con lo que son los con
con otra tabla, entonces voy a empezar a trabajar con alias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces acá definimos los alias necesarios y acá vamos a hacer un inner join con la tabla población, la cual le voy a llamar P, ¿está bien? Y obviamente el join se va a dar que en población.id de población sea igual a sucursal.id población, a la población que pertenece, ¿no es cierto? Y acá nosotros vamos a listar también de población su nombre, ¿está bien? Creo que eso es lo que más interesa en una sucursal. Obviamente ahorita no está saliendo nada, miren, y es que no tenemos datos en sucursal, ¿no? Sí, no tenemos datos, nos habíamos olvidado poner los datos. Bueno, no importa, ¿no? Y vamos a hacer acá un inner join más para mostrar la provincia, ¿de acuerdo? Entonces el join con la provincia es que la provincia sea igual a población punto y de provincia, ¿no es cierto? Ya. Y acá vamos a seleccionar también de la provincia su nombre. Ya creo que son los datos que deberíamos mostrar. ¿Está bien? Obviamente no tenemos todavía datos. Olvidamos ese detalle, pero bueno. Lo vamos a crear con una vista. ¿Listo? Esa va a ser nuestra vista, va a ser view sucursal, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar, hemos creado la vista y acá simplemente vamos a hacer el select por la vista, lo vamos a ordenar por 2, vamos a ejecutar el comando, o sea, vamos a crear el comando, lo vamos a ejecutar y vamos a retornar en un data table, ¿está bien? Entonces lo mismo, simplemente hemos cambiado la consulta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, a este método select lo vamos a llamar desde lo que es la capa lógica, ¿de acuerdo? Entonces en la capa lógica no sé si tenemos sucursal, acá no, nos falta sucursal, ¿no es cierto? Entonces acá nos vamos a venir a nuestro diagrama de clases y aquí sí nos falta sucursal BRL también. Entonces aquí voy a agregar una nueva clase, la vamos a llamar sucursal BRL. Y vamos a generar la herencia para implementar los métodos que tenemos que trabajar. ¿Listo? Ya. Entonces acá en sucursal BRL, ya, lo vamos a sellar. Las otras también deberíamos sellarlas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a definirnos acá una región de atributos constructores. ¿De acuerdo? Ya, miren, de manera similar a como trabajamos con lo que es tipo cuenta BRL, nos vamos a definir dos atributos en este caso, uno que haga referencia al objeto de la clase y el otro a la capa de datos DAL. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá en sucursal BRL vamos a hacer un using de lo que es común y vamos a hacer un using de lo que es la capa de datos. Nos vamos a definir dos propiedades implementadas, una haciendo referencia a sucursal propiamente dicho, que la vamos a llamar suc de sucursal, y el otro, la otra propiedad implementada va a hacer referencia a lo que es sucursal DAL, de acuerdo, que le vamos a llamar también nosotros DAL. Los constructores, el constructor por defecto, si creamos acá podemos aprovechar para instanciar DAL, ¿no es cierto? Por defecto. Y le enviamos un constructor que no necesita parámetros, ¿no es cierto? Y acá el otro constructor sobrecargado le podemos enviar un objeto de la clase sucursal acá inicializamos ese objeto en función al parámetro y podemos también instanciar DAL, ¿no es cierto? Aprovechando el constructor le podemos enviar
esta sucursal, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, el método select, que es el que más nos interesa. Simplemente acá vamos a hacer un return, ¿no es cierto?, de lo que es DAL. En teoría está ya instanciado esto de su método select, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer. Ya está, ese sería el select. Y obviamente tenemos que cargarlo acá. De momento no se va a ver nada, ¿no es cierto?, porque no hay datos. Luego de esto vamos a hacer obviamente nosotros la inserción, ¿ya? Entonces terminaremos de una vez de cargar acá también los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar un poquitito estas cositas, ¿ya? Y nos vamos a venir aquí a la capa de presentación. Y aquí nos vamos a crear el clásico método para llenar el data grid. Muy bien. Entonces obviamente acá también necesitamos un objeto de la clase sucursal BRL, que le vamos a llamar BRL sucursal. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Todo lo que estamos empezando a usar acá. Aquí vamos a trabajar con un try catch, obviamente. Si hay una excepción, acá no la mostramos la excepción, no la lanzamos, sino mostramos en función a la interfaz un mensaje con la excepción que se ha generado, simplemente eso. ¿Ya? ¿Qué haríamos acá? Lo que es BRL sucursal lo vamos a instanciar, ¿no es cierto? Y el data grid que tenemos, sus ítems, item sources, ¿no es cierto?, lo vamos a nulificar primero. Vamos a vaciar lo que haya. Ya, y luego esto vamos a igualarlo a lo que es BRL sucursal punto, llamamos al método select y un default view hacemos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Con eso se van a cargar los datos. Estos datos obviamente lo vamos a llamar, o a este método fill data grid lo vamos a llamar cuando hagamos un load sobre esta ventana, ¿no? Vamos a buscar acá. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo ya varias cositas, ¿no? Aquí también vamos a llamar al fill data grid. No va a salir nada, ¿no? De momento, o sea, no hay datos. Pero vamos a probar simplemente ahí. Por aquí ya me salen, ¿no es cierto? Por lo menos los encabezados, ¿no es cierto? Eso tenemos que ocultarlo, ¿no? No mostramos. Entonces eso también lo vamos a ocultar, ¿ya? El ID ya saben que lo ocultamos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a llamar a lo que es el dgbdatos punto la columna 0, ¿no es cierto? Punto subvisibility va a ser igual a visibility punto, y lo vamos a ocultar así, ¿no es cierto? Ya, ahí ocultamos. Ahora sí. Aquí está, ¿no? Nos está saliendo. ¿De acuerdo? Pero obviamente no hay datos. ¿Listo? Bien, nos tocaría a partir de esto trabajar con lo que es el insert, ¿no es cierto? Y empezar a meter los datos que tenemos que hacer. Para ello también tenemos que trabajar con el mapa, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente parte del video, ya la inserción, y cada vez que insertemos vamos a aprovechar ya el data grid o el método que tenemos para llenar este data grid, para que de tal forma cada vez que nosotros insertemos se actualice también la vista en el data grid que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso lo trabajamos en la siguiente parte del video.